Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. Buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Qué bueno el poder estar una vez más esta semana en tu programa Encendiendo la Llama. Estoy segura que en más de una ocasión te has encontrado en situaciones en tu vida donde no encuentras una salida. Esas situaciones que le llamaríamos, o por lo menos en Cuba decimos mucho, me encuentro entre la espada y la pared. Momentos donde no sabes qué hacer, dónde ir, cómo terminará la situación que estás enfrentando. Literalmente, lo que nosotros llamaríamos un imposible o un gigante demasiado grande para mí. Algo que ves como un enemigo tan fuerte que crees que no vas a poder vencer. Quizás ha sido un reporte médico con un diagnóstico no favorable. Quizás es un matrimonio que en tus manos lo has visto hacerse pedazos. Quizás hoy estás viendo a tus hijos perderse. Estás teniendo batallas fuertes en tu mente, problemas en tu hogar, problemas en tu empleo, problemas en tu ministerio. No sé cuál sea la situación, pero te sientes atrapado o atrapada sin salida. Y Dios en esta mañana te dice: toma la piedra en tus manos y lánzala en fe, porque ese gigante se cae en el nombre de Jesús. Así que el título de nuestro mensaje en esta mañana es Derribando los gigantes de tu vida. Y me gustaría que juntos viéramos una historia que de hecho es muy conocida, pero quiero que veamos algunas enseñanzas que las mismas nos dejan en cuanto a cómo podemos vencer esos gigantes que se aparecen muchas veces a lo largo de nuestra vida y nuestro caminar en el Señor. ¿Cómo podemos tener victoria sobre aquello que parece imposible? Y para eso, esta historia que vamos a leer hoy, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, la quiero dividir en tres partes. Y la primera parte le he llamado el desafío. El desafío. ¿Por qué el desafío? Porque aquí voy a presentar el reto. ¿Qué es esa? ¿Cuál es ese gigante? ¿Cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es esa situación que se presentó en esta parte de la escritura? Y les invito a que vengan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, y hoy vamos a estar leyendo un poquito largo, ¿ok? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, y dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Espes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esta historia que acabamos de leer comienza con un gran desafío, con un gran gigante llamado Goliat, quien se para frente al ejército de Israel. Un gigante que está intimidándoles, un gigante que dice la palabra de Dios que se paseaba delante de ellos. Yo me imagino que cuando el ejército de Israel veía a este hombre con estas cualidades, con esta aparente fuerza, de la manera que estaba vestido, el tamaño que tenía,
todo lo que portaba el ejército de Israel, dice la palabra, que se turbó y tuvo gran miedo. Un gigante que los estuvo desafiando por 40 días. Venía de día y venía de noche para recordarles su supuesta incapacidad, sus supuestas desventajas y cómo ellos serían completamente destruidos por él. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuál es el nombre de tu Goliat? ¿Cuál es el nombre de tu gigante? ¿Cuál es el nombre de aquello que está usando el enemigo en este tiempo para paralizarte, para atemorizarte? ¿Y qué tiempo o por cuánto tiempo esta táctica le ha venido funcionando? ¿Por cuánto tiempo esta estrategia le ha venido funcionando? Porque por 40 días y por 40 días y 40 noches él venía delante del pueblo para intimidarlos, paseándose, dando voces como aquel que dice, pronto los voy a destruir. Entonces, en este tiempo, pueblo de Dios, necesitamos identificar cuáles son esas cosas, cuáles son esos dardos que el enemigo está enviando para robarnos la paz, para tratar de deprimirnos, para tratar de doblegarnos, para hacernos sentir culpables y para hacernos sentir como que ya estamos perdidos. De esta situación no voy a salir. En el momento en que me encuentro, no veo que nada bueno pueda suceder. Ciertamente pareciera ser que Goliat va a acabar con mi vida y que Goliat va a acabar con este ejército. Me imagino que eso era el pensamiento de Saúl como rey y a la misma vez era el pensamiento del ejército completo de Israel. Y quiero decirte en esta mañana que una de las armas más poderosas que usa el enemigo es la intimidación para provocar específicamente turbación y temor en nuestras vidas. Pero necesitamos entender y recordar en este tiempo que estamos peleando con un enemigo que ya ha sido vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, versículo del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, él no es un león, él anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos batalla, pasamos tribulación, pasamos prueba. El enemigo anda como león rugiente, pero a tu lado y a mi lado está el león de la tribu de Judá peleando por ti y por mí. El enemigo usa sus artimañas y necesitamos identificar las artimañas que él está usando para tratar de intimidarnos a ti y a mí. Y las artimañas no son otra cosa, pueblo, que los trucos o las manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante ya sea la tentación, la amenaza o la intimidación. Pero Efesios 6:11, nos advierte, nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y a la misma vez, las escrituras nos enseña a atender y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Segunda de Corintios 2:11 nos habla de que no ignoramos sus maquinaciones. En este tiempo necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento para poder identificar cuáles son esos dardos que él está lanzando, pero a la misma vez para poder tomar la autoridad que ya ha sido delegada a ti y a mí de parte del Señor y poderle resistir, reprenderlo y echarlo fuera de nuestra vida, porque todo Goliat tiene que caer delante del nombre de Jesús. No importa el tamaño del gigante, Jesucristo es más grande, es más fuerte, es superior. Jesucristo todo lo puede hacer y Jesús está por ti y por mí y a favor nuestro. Un ejército completamente atemorizado, un ejército completamente turbado, un ejército con gran miedo, dice la palabra,
por causa de un hombre. Un ejército que ya había visto a Dios anteriormente darle victoria, pero ahora frente a la intimidación, frente a las palabras de un hombre, teme completamente. La pregunta sería, ¿por qué este temor de un ejército entero? La realidad es que cuando leemos la palabra de Dios, leemos cómo venía la situación, ¿verdad? En la vida de Saúl como rey, las cosas que habían acontecido, nos damos cuenta de que en este momento estaban mirando con los ojos naturales porque habían quitado la mirada y la confianza de Dios. Cuando nuestra fe está tambaleando, cuando hemos perdido muchas ocasiones nuestra fe en medio de la prueba, cuando hemos quitado la mirada de Dios y comenzamos a poner la mirada en las cosas que nos rodean, entonces ciertamente el gran miedo y la turbación puede venir y tocar nuestro corazón y hacernos creer que este gigante nos va a derrotar, cuando la verdad es que Dios con nosotros es más que suficiente para derrotar el gigante que pueda venir. Lo segundo que quiero resaltar en esta mañana, en esta escritura, es la respuesta a este desafío. Y quiero comenzar con la respuesta del ejército de Israel y del rey. La respuesta de ellos fue atemorizarse, como venía mencionando anteriormente, y fue turbarse. Sin embargo, aparece en la escena por primera vez un jovencito, alguien que aparentemente, ante la mirada del mundo, no tenía nada que pudiera ser valioso o importante para ser el instrumento que Dios usara para que este gigante cayera. Sin embargo, quiero que vengas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 17, pero ahora del versículo 42 al 47, para que entendamos cuál fue la respuesta de David ante el desafío de Goliat. Dice la palabra de Dios. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará, aleluya, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. ¡Qué tremendo! Vemos ahora aquí un cambio. Vemos aquí ahora un joven que se para, un joven decidido, un joven que dice: yo no voy a permitir que este gigante atemorice al pueblo. Yo no voy a permitir que este gigante venga a burlarse. Yo no voy a permitir que este gigante piense que nos va a vencer, porque es que este pueblo no es cualquier pueblo. Este pueblo es el pueblo de Dios, y el desafío entonces ha sido directamente en contra de Jehová de los ejércitos. Un joven que ni tan siquiera era parte del ejército del rey Saúl, pero alguien que había entendido algo, y es que esta batalla no era en contra de él directamente, no era en contra del pueblo. Esta batalla era en contra de Dios mismo, y Dios mismo pelearía y Dios mismo le daría la victoria a su pueblo. Y me preguntaba ayer, mientras Dios ponía esta palabra en mi corazón, ¿por qué David no temió? ¿Y por qué David pudo vencer al gigante que ya había vencido a un rey y a un ejército en completo por causa o a través del temor? Y pensaba en tres cualidades o tres cosas que tenía David a su favor, y que de hecho tenemos tú y yo, aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor,
pero no solamente le hemos entregado nuestra vida al Señor, sino que le hemos permitido que Él sea el centro de nuestra vida y que no solamente le hemos aceptado como Salvador, sino que le hemos permitido que sea el Señor en nuestra vida. Lo mismo que tenía David, lo tenemos tú y yo. Número uno, David había sido llamado y ungido por Dios. Tú y yo hemos sido llamados y ungidos por Dios. Al que Dios llama, Dios capacita y no va a aparecer frente a nosotros un gigante que no podamos vencer. Porque si el Señor está permitiendo que nosotros nos enfrentemos a ese gigante, es porque el Señor nos ha dado la capacidad para vencerlo en su nombre. Lo segundo que tenía David es que David había sido entrenado en lo secreto. David había tenido un entrenamiento 1-a-1 con el Señor. David era un hombre de intimidad. David era un hombre de búsqueda. David era un hombre que entendía que el mismo Dios que le había dado la victoria sobre osos y leones tenía el poder para darle la victoria sobre un gigante. Sobre un gigante que era Goliat delante de David. Para sus ojos físicos, para los ojos de otros, posiblemente algo imposible. Pero para David no era otra cosa más que una oportunidad para ver a Dios obrar a favor de David. ¿Por qué David no temió? Porque David ya conocía el poder de Dios y había sido entrenado por Dios en lo secreto y había visto a Dios darle victoria. Cuando tengas un gigante frente a ti, trae a memoria todas las victorias que Dios te ha dado sobre los gigantes del pasado. Aquellos que pensaste que en algún momento te iban a vencer, aquellos que te pusieron a llorar, que quizás en otro momento te deprimieron y viste a Dios obrar a favor tuyo y viste a Dios hacer Jericó caer por ti y viste a Dios abrir el mar rojo y viste a Dios dar agua de la peña. Cualquier gigante con el cual te enfrentaste antes, cualquier reto que tuviste antes donde Dios te dio la victoria, tráelo a memoria en el momento que tengas un nuevo gigante, porque el mismo Dios que lo hizo ayer lo va a hacer hoy por ti y lo va a hacer hoy por mí. Y número 3, David había aprendido dependencia y confianza absoluta en Dios. Absoluta en Dios, no en él, no en su fuerza, no en su sabiduría, no en su capacidad, en Dios. ¿Y por qué el temor es usado por el enemigo como un arma tan poderosa? Y quiero leerte algo que encontré ayer en un comentario bíblico y me pareció extraordinario. Mira lo que decía este comentarista, dice, en cualquier competencia siempre es útil desmoralizar a los oponentes e infundir miedo a sus corazones, ya que esto puede, número uno, puede evitar de una vez que usted piense en el ir a la batalla. Por causa del temor, te das por vencido y ni tan siquiera lo intentas. En otras palabras, estás derrotado sin ni tan siquiera haber intentado el subir al ring. Y número dos, si acaso el oponente se presenta a la batalla, peleará con miedo y aprensión. Por ende, la batalla ya está perdida. El enemigo ganó el control de tu mente y una vez que el enemigo gane el control de tu mente, entonces habrá ganado la batalla. Es por eso que el enemigo trata de venir contra nosotros y nos presenta cosas que parecen o nos manda dardos, pensamientos que parecen imposibles, situaciones ante nuestra vida que parecen imposibles de que tengan una salida, para tratar de poner, infundir temor en tu corazón y en mi corazón, para que digamos, ciertamente me doy por vencido, esta situación es más grande que yo, para que digamos, si es que decimos, no, yo me voy a levantar y voy a pelear, ir con esta mentalidad de derrota, pero yo quiero decirte hoy que el Señor te dice, levántate y resplandece. Soy yo quien peleo por ti. Ese gigante se cae, ese gigante se cae. Quizás hay un gigante que viene detrás de tus generaciones. Quizás hay un gigante que por años te ha mantenido paralizado y estancado, pero el Señor te dice, levántate y pelea, porque ese gigante se cae en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. David sabía que a Goliat no se le vencía con estrategias humanas. David había vencido de la mano de Dios anteriormente a osos y a leones y sabía que el mismo Dios, una vez más,
le daría ahora la victoria sobre este filisteo incircunciso. Cuando el rey Saúl viene y le coloca a David vestiduras de soldado, por un momento dice la palabra de Dios que David las usa. Sin embargo, enseguida entendió que él no podía ir a la batalla como los demás. Y esto es algo, pueblo de Dios, que el Señor me hablaba esta noche. No podemos ir a la batalla como los demás, porque es que nosotros no estamos en una batalla que es contra la carne. Ok, esto es contra potestades. Esto se vence en el nombre de Jesús y usando las armas espirituales que el Señor ha entregado en nuestras manos. David había entendido algo que necesitamos entender tú y yo. Él tenía su armadura, aunque no era visible para los hombres. A Goliat no se le vence con armas carnales, a Goliat se le vence con armas espirituales que el Señor nos ha entregado. David sabía que espiritualmente hablando, él estaba equipado como lo estás tú y yo. Efesios 6, versículo del 10 al 18, describe de una forma detallada los recursos que Dios pone a la disposición de los creyentes y nos habla de esa armadura que Dios ha colocado sobre tu vida y sobre la mía para que en su nombre podamos levantarnos y vencer el gigante. David no vio a Goliat como lo vieron el resto de los hombres. Y quiero leerte algo también que encontraba ayer y me impactó y decía, mientras el pueblo dijo aquel hombre, David dijo este filisteo incircunciso. Cuando ellos dijeron, él se adelanta para provocar a Israel, David dijo, ¿para qué provoca a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué significa esto? Que mientras David veía las cosas desde la perspectiva de Dios, los hombres veían las cosas desde la perspectiva del hombre. Necesitamos cambiar la visión. Necesitamos entender que quizás frente a nosotros hay un gigante y hay un mar rojo con un montón de carros de Faraón que vienen detrás. Pero si Dios ha dicho que ese mar se va a abrir, no necesitamos saber cómo, pero ciertamente lo que él dijo acontecerá. ¿Cómo venció David y cómo necesitamos tú y yo vencer esos gigantes que nos acechan? Porque en este tiempo ciertamente yo creo que ellos van a caer en el nombre de Jesús. Goliat nunca más se apareció delante del pueblo porque se levantó un David que le cortó la cabeza. Lo primero que me enseña esta historia es que no podemos prestar atención al ruido que va a hacer el enemigo, ni dejarnos intimidar por sus amenazas. David se mantuvo enfocado en Dios. No en el gigante, sino en Dios. Número 2, David entendía que no dependía de sus fuerzas, sino que él iba delante de este gigante en el nombre del Señor. Número 3, una confianza y dependencia absoluta. Incluso el vocabulario, lo que David habló, ciertamente Jehová te entregará en mis manos. Ciertamente en David no había dudas. En otras palabras, David le está diciendo, hoy el Señor te entregará en mis manos. Tú estás diciendo que tú no vas a acabar. Tú estás diciendo que ya, en otras palabras, ya mi tiempo se terminó. Pero tú no sabes lo que Dios va a hacer hoy delante de todos nosotros. David tenía total confianza y dependencia en Dios. Y para poder ganar una batalla espiritual, necesitamos tener total confianza y dependencia en Dios. Y número 4, David sabía que esta no era su batalla, que esta era la batalla del Señor y por ende a la victoria estaba en sus manos. La victoria era segura y que esto era para la gloria de Dios, que esto era para la gloria de Dios. Sin embargo, David le tocó hacer algo, como nos toca a ti y a mí. David se presentó a la batalla. David llevó lo que él conocía y lo que él sabía o lo que él pensaba que iba a ser el instrumento usado por Dios para derribar el gigante. 5 piedras lisas y una honda. David también lanzó la piedra en fe y Dios hizo lo imposible. Dios derribó el gigante.
Termino en esta mañana con el final del desafío, que lo encontramos en 1 Samuel 17, del 50 al 54. Dice así: venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Aleluya. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Victoria sobre el enemigo y sobre todo el ejército filisteo. David pudo pasearse con la cabeza de aquel que en algún momento se burló, que en algún momento intimidó al ejército de Israel. Yo creo que hay cosas en este tiempo sobre las cuales Dios quiere entregarnos victoria a ti y a mí. Yo creo que hay gigantes en este tiempo que han salido a tratar de intimidarnos, pero el Señor nos está llamando a levantarnos y a vencerlo. Yo creo que hay cosas que por años quizás te han estado estancando a tu familia, viniendo en contra de tus generaciones, pero hoy Dios quiere que te levantes y venzas ese gigante en su nombre. Recuerda, lanza la piedra en el nombre de Jesús y el Señor se va a encargar de que ese Goliat caiga por tierra. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Es tiempo de levantarnos y es tiempo de tomar y hacer uso de la autoridad que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Ahí donde estás, di en esta mañana: el gigante se cae, el gigante se cae, el gigante se cae en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciendo a cada uno de mis hermanos que estén, Señor, pasando por batallas, que estén enfrentando gigantes. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú una vez más, Señor, muestres tu gloria, que tú una vez más hagas milagros. Padre, el mismo Dios que le dio la victoria a David, Padre, hoy está en nosotros y pelea por nosotros. Y te pido, Espíritu de Dios, que todo gigante que se ha levantado, sin importar el nombre que tenga, Señor, Padre, nos ayudes a nosotros a tomar la decisión de pararnos, Señor, y tirar la piedra, sabiendo, Padre, que tú lo derrumbas para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, te bendigo, te adoro. Da fuerza, da paz, Dios mío, Padre, a la mente y a los corazones de mis hermanos que están en prueba y en tribulación, y ayúdalos a entender, Dios mío, que lo mejor está por venir y que un gigante, Señor, en vez de ser un problema para atemorizarnos, Dios mío, es una oportunidad extraordinaria para ver tu gloria, Señor, manifestarse en medio nuestro, Señor, y ver tu respaldo para nuestra vida. Te amamos y te adoramos y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones. Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras, caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas,
en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor, en cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada